Amén. Bueno, hemos estado hablando de decretos apostólicos. Amén. Hemos estado estudiando lo que es la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro, y hemos estado estudiando y hemos estado viendo de que hay ciertos decretos que nos ayudan, ciertos decretos que nos van dando un poquito de luz a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como hijos obedientes delante de su palabra. Amén. Pero no quiero empezar como empiezo con resumen, sino que voy a empezar con algo que está en mi corazón. Primeramente vamos a leer lo que dice el decreto, dice 1 de Pedro 2.1. Si me acompaña, 1 de Pedro 2.1. Y ahí tenemos un por tanto. ¿Qué dice su escritura, hermana Ale? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Amén. Dice por ahí, estaba leyendo un artículo, artículo porque era un artículo de un hermano, y él dice en su artículo, dice que en Costa Rica, dice él, celebran el Día del Niño, y que todo el tiempo que van a celebrar el Día del Niño, dice él, espera un regalo de su mamá. Y entonces dice que él ese día se levantó bien contento, se alistó, se fue y se preparó y llegó delante de su mamá y le dijo: mamá, es el Día del Niño, dice. Y entonces la mamá le dijo: pero hoy ya no hay regalo. Y entonces él se quedó, dijo: ¿pero por qué? Porque ya no eres un niño, ya creciste. Y entonces él dice que tuvo un conflicto en su mente, porque él decía: bueno, ya no soy niño, pero estoy contento, dice, pero a la vez triste. Contento, dice, porque ya soy grande, porque ya crecí, dice, pero estoy triste porque ya no va a haber regalo. Entonces dice él que en el conflicto que él tuvo en la mente, dice que él dijo: pero entonces estoy creciendo. Entonces, eso es lo que decía el artículo. Ahora, científicamente está comprobado que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Esa es una ley en la ciencia que no tiene cambio. Es una ley establecida por ellos que dice que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, y no hay para más. Ellos así lo tienen establecido y así es. Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, sabemos que nosotros tenemos vida eterna, porque esa es la promesa del Padre. Entonces, nosotros nos vamos en contra de lo que dice la ciencia, pero no la descartamos, porque sabemos que es conocimiento también de Dios. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que ir creciendo, pero fíjense que en ese cambio, en ese crecimiento que tenemos, nos vamos dando cuenta que cuando ya no somos niños, cuando empieza la escuela, dice el hermano Otto, a la edad ya de los 5 o 6 años, nos damos cuenta de que ya se acabó la vida buena. Nos tenemos que levantar temprano para ir a la escuela, tenemos que estar aguantando a alguien que no conocemos, y vamos a estar viendo a un montón de niños que tampoco conocemos, y a veces hasta lloramos porque no queremos estar ahí. Pero es parte de la vida, el crecimiento. Pero en ese crecimiento, en nuestro cuerpo va tomando, va teniendo cambios, no solo físicamente, sino que también va teniendo cambios mentalmente. ¿Por qué? Porque empezamos a nosotros a tener y a encontrar el conocimiento del mundo, aquel conocimiento que nos enseña a nosotros a ser más que otros.
ese conocimiento que nos enseña a nosotros a estar en guerra todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es un conocimiento, adelante hermano, es un conocimiento que viene y nos empieza a llenar nuestra mente de cosas que es una competencia en el mundo. Tienes que aprenderte las tablas de multiplicar porque aquel se las aprendió y aquel sabe más que tú y tú tienes que... Y empieza el conflicto en nuestra mente. Pero es parte del conocimiento de allá afuera. Entonces, ese conocimiento nos va llenando y nos va llenando y nos va llenando. Y yo sé que hay cristianos que han sido cristianos desde pequeños. Y gloria a Dios por ellos, porque a ellos los instruyeron en el Evangelio. Pero nosotros, a nosotros que fuimos a la escuela, nosotros que nos metimos en el mundo y que papá decía, tienes que aprender porque tienes que conseguirte un buen trabajo. Yo no quiero que andes buscando botes, yo no quiero que andes limpiando baños, yo quiero que seas un doctor, quiero que seas un licenciado, yo quiero que seas algo en la vida. Y esa información nosotros entra en nuestro corazón, en nuestra mente, y nosotros empezamos a ver que hay ciertas personas o ciertos hombres y mujeres que tienen mejor cualidades que nosotros. Y eso nos empieza a llenar de odio, nos empieza a llenar a nosotros de ira, nos empieza a llenar a nosotros de situaciones que no son buenas para nosotros. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que en nosotros empieza a despertar algo que Pedro dice en este decreto. Él dice, por lo tanto, dice, desechando toda malicia. Y miren, esa palabra malicia es la que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Mire, gloria a Dios le doy yo porque mire, se me olvidó olvidar el cordón de la pero fíjense que estudiando el concepto de lo que es malicia, usted se puede dar cuenta, y si usted me puede ayudar a mí a decir qué entiende usted por malicia. Usted dice, ¿quién dijo? Envidia. Mala intención del corazón. Envidia. Dice el hermano allá, mala intención. Mala intención. Gusto de verla. Mal pensamiento, dice el hermano. Mal pensamiento. Orgullo. Es que la tremenda. Entonces, nos vamos dando cuenta nosotros que Pablo dice, por lo tanto, desechando toda malicia. Pero dice, dése cuenta en el versículo, dice, toda. No dice un poquito, dice toda la malicia. Entonces cuando nosotros nos vamos dando cuenta, nosotros tenemos que saber qué es malicia. Usted tiene ese concepto, dice envidia, mala intención, mal pensamiento, hipocresía, orgullo. Y fíjese que malicia, la palabra se deriva de la palabra maldad. Y esa palabra es la que nosotros deberíamos de estudiar. El hermano Pedro, que Dios lo tenga en gloria y esté oyéndome el día de hoy, ellos dijeron malicia, pero en realidad es maldad. Y esa información, porque es una enseñanza, es una doctrina. ¿Se acuerda usted que yo le expliqué el otro día del verso aquel que decía que tuviéramos cuidado
de los reptiles y todo eso, y yo le puse ahí algo porque decía en el versículo en inglés, dice creep, no dice criatura, no dice sino que dice creep. Entonces cuando uno va a buscar la palabra creep, el significado en sí, el significado nos da, dice que es sigilosamente, que se arrastra, y tiene varios significados, pero entonces cuando yo veo esto y miro maldad, entonces vemos que la maldad es una enseñanza, es una información que está viva. Miren lo que voy a decir, está dentro de nosotros, pero está dormida hasta que empezamos a recibir la información de allá afuera. ¿Cómo estaba el Espíritu de Dios en nosotros? Estaba dormido. Cuando la palabra de Dios llegó a sus oídos, ¡bum!, despertó. Y es como los niños recién nacidos, empieza a moverse allá dentro de usted y usted no sabe lo que le pasa, pero hay algo dentro de usted que le pide el deseo de buscar el conocimiento de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos a la maldad, el Señor la reprenda y le eche fuera, lejos de nuestros hogares, fuera, lejos de este país, fuera, lejos de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, que la refunda en lo más profundo y la tenga ya atada al Señor y que no nos atrape, porque la maldad, hermanos, es algo tan tremendo que por la maldad, fíjense que muchas personas por la maldad matan. Fíjese que si usted se da cuenta en México, en Guatemala, y más aquí en los Estados Unidos, hay matazones en masa. Y eso no es porque a él se le haya ocurrido agarrar un rifle y no, es porque en su mente hay maldad. En él está ese espíritu, el Señor lo reprenda, pero está allá dentro de esas personas. Gloria a Dios por nosotros, porque nosotros ya hemos creído en el Señor Jesucristo, y dice la palabra del Señor que nosotros somos hechos nuevas criaturas y que todo lo viejo queda atrás y de aquí en adelante todas las cosas son hechas nuevas. Pero, más sin embargo, si yo le pregunto a usted y le preguntaría yo en usted hoy, ¿usted se atrevería a matar a alguien? Usted me dice no. Usted me dice no. Pero fíjese que la maldad es tan fuerte, tiene un poder, el Señor la reprenda, que nosotros tenemos que luchar contra ella. Pero dice Pedro, desecharla. Cuando dicen a usted desechar, no sé si todos tienen la misma versión, si alguien tiene alguna otra versión, me podría decir, es Primera de Pedro 2:1. La hermana dice desechando. Dice que la traducción en lenguaje actual dice, dejen de hacer lo malo. No sé si hay otra versión, algo que nos dé un poquito más de luz sobre lo que sea maldad, y vamos a ir, no sé si ya tomaron nota de eso, sino para borrar. Entonces, vamos a dejar ahí la maldad. Dice que la Biblia Torres Amat, no la tengo yo, pero la Biblia Torres, sí la tengo, pero se me olvidó traer el cordón, dice hundiendo la maldad. Entonces, cuando nosotros vemos que hay que desechar la maldad, es porque está adentro de nosotros. Y esa maldad tiene un conflicto, porque hoy el Espíritu Santo de Dios, que está renaciendo adentro, que está dentro de nosotros, la está echando fuera. Ya no cabe, ya no te cabe, ya no eres de aquí, no te pertenece este cuerpo. Este es templo y morada del Espíritu de Dios. Amén.
Entonces, dice que cuando nosotros vemos el concepto de lo que es maldad, yo le decía estaba diciendo a la hermana Leti empezando, le decía yo que yo leí un artículo, lo voy a repetir, hermano, un artículo de un cristiano, y decía el artículo esto, decía, en Costa Rica, dice, celebramos el Día del Niño, el Día del Niño, sí, y dice que todo el tiempo que celebran ese día, las mamás o los papás le dan un regalo al niño. Entonces dice que él ese día se levantó temprano, se preparó, se limpió, se bañó y llegó con la mamá y le fue a pedir su regalo. Y le dijo la mamá, ya no hay regalo para ti. Y entonces él se quedó asustado y dijo, ya tú eres grande, le dijo la mamá. Entonces hubo un conflicto en la vida del niño. ¿Por qué? Porque él decía, soy grande, pero yo quiero mi regalo. Entonces la maldad le puso tristeza a ese niño. La maldad le puso a ese niño el querer ser alguien. Fíjese. Dios quiere que nosotros seamos grandes. Dios quiere que nosotros seamos prósperos y amén. Pero fíjese que cuando entró eso en el niño, él despertó y dijo, ya no hay regalo para mí. Y se entristeció porque ya no había regalo. Estaba contento porque ya era grande, pero estaba triste porque ya no tenía regalo. Y entonces yo le decía a la hermana Leti, le decía, el hombre, la ciencia misma dice, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y eso es lo que la ciencia dice. Pero en el cristiano nace, crece, se reproduce y vive eternamente. Entonces yo le ponía esa introducción a la hermana Leti porque fíjese, la repito, porque para que vayamos entrando un poquito más en lo que en sí es la maldad. Dice que Pedro dice, desechando toda la maldad, echarla afuera, sacar todo lo que es de la maldad. Entonces dice aquí el concepto de maldad que nos pusieron aquí a nosotros, dice que viene del diccionario, dice intención o pensamiento, dice, que alguien pone en lo que hace o dice, buscando encubiertamente cierto efecto dañoso para otro o beneficioso para sí mismo, burlándose de alguien, etcétera. Otra dice intención malévolamente sexual en las palabras, gestos o acciones, y dice malicioso. Dice que la maldad es tremenda y por eso le digo, el Señor la reprenda, porque es. Si yo le pregunto a usted, ¿el diablo tiene poder sobre usted? No tiene. Fue destruido en la cruz del Calvario, fue vencido, es más, a nosotros se nos ha dado poder y autoridad para que lo echemos fuera. Pero fíjense que como él no tiene poder, él es engañoso, él es burlista y él utiliza la maldad para el beneficio de él. Por eso es que la maldad ha hecho estragos, le decía yo, y no solo ahorita. Dice la palabra y estamos nosotros viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos y dice que la destrucción va a ser como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué había en esos tiempos? Si yo le pregunto a usted, ¿quién destruyó la tierra? No fue Dios. Dios es misericordioso, Dios es amor. Él no podía destruir a un ser que Él mismo había creado. Pero el problema era que dice la palabra en Génesis, dice la palabra que era tanta la maldad
que él dijo, tengo que hacer algo. Pero era mucha la maldad, demasiada la maldad. Esta palabra, esta potestad del Señor la reprenda. Le digo, nosotros tenemos una lucha interna, y no solo interna sino externa, y tenemos que pelear por nuestros hijos, tenemos que pelear por nuestras familias, tenemos que pelear por nuestros trabajos, tenemos que pelear, pero no con espada ni con ejército, sino que con el Santo Espíritu de Dios. Ser llenos del Espíritu de Dios para que el favor de Dios esté en nosotros. No podemos nosotros estar en discordias y peleas con los compañeros de trabajo. No podemos nosotros estar en discordias y peleas en el hogar. No podemos nosotros estar en discordias y peleas en la iglesia. Dice que yo le decía, dice que desafortunadamente, hasta en la misma iglesia se ve esto en la maldad. Hermanos, hermanas, que tienen el deseo de servir al Señor, tienen el deseo de estar sirviendo, quieren, pero como no alcanzan, injurian delante de nosotros para que los muevan del puesto y ellos puedan tener un puesto. Fíjense que desafortunadamente la maldad se ha introducido en nuestras iglesias. Lastimosamente, hasta en los mismos pastores, en los mismos hombres de Dios, la maldad ha hecho estrago. ¿Pero por qué? Porque no la hemos desechado completamente de nosotros. Yo sé que no es fácil. Yo sé que usted me va a decir, hermano, ¿cómo le hago? Yo ya le dije, no es ¿cómo se dice? No es con espada ni con ejército. Es con el Espíritu de Dios. Es estar lleno del Señor todo el tiempo. Fíjese que Dios es bueno. Demasiado muy bueno. Porque si Él hoy diera juicio sobre la tierra, estamos fritos y sin manteca todos los que estamos aquí. Todos. Ni la niña se salva, porque en ella también hay maldad. Depende de los papás de que ella la empiece a desechar. Fíjense que qué lindo es esto. ¿Por qué? Porque yo les digo, a mí me gusta enseñar la palabra, a mí me gusta venir a platicar con usted los lunes aquí. Tal vez no son 2,000, 3,000 ni 4,000, pero son la iglesia de Cristo. Y por eso cuando no vienen me pongo triste. Me pongo triste. Porque ustedes son parte de mí. Fíjese que si usted le dice, y si usted pone una manzana el día de hoy aquí, y la pone ahí, la manzana está así, mire, cómenme. ¿Y sabe por qué la manzana quiere que se la coma? Porque cuando la manzana usted se la come y le quita todo y la deja nomás las puras semillitas, la manzana deja de ser manzana y ahora es parte de usted. Eso es lo lindo del Evangelio, eso es lo lindo de la palabra, eso es lo lindo de decirle a ese ser espiritual que el Señor nos dejó. Dijo Él, es preferible que yo me vaya, porque si no me voy, no viene el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo de Dios, ese poder que el Señor nos ha dado, esa persona del Espíritu de Dios nos enseña a instruir a nuestros hijos, instruir a nuestro cónyuge, instruir a nuestra pareja, instruir en cómo podemos nosotros salir adelante sin necesidad de la maldad. Yo no sé si a usted le ha tocado, pero a mí sí. Yo tengo una niña pequeñita en la casa. Es hija de una de mis sobrinas. Bueno, ya no la estoy cuidando porque ya empecé a trabajar y pues. Pero la tenía cuidando, yo la cuidaba, me la dejaban y me la llevaban ahí. Eso sí, yo he sido muy delicado, yo no le cambio pañales. Yo le digo, me la dejas cambiar y ya. Si se hace pi o pu, tengo que llamar a alguien para que la cambie. Pero el punto es de que esa niña le toma biberón, ¿verdad?
Y cuando usted tiene el biberón y por X razón se le fue debajo de la cama o debajo del mueble, y pues ya ve que nosotros barremos por donde pasa nuestra suegra, decía mi mamá, solo donde pasa limpio y todo. Entonces, yo limpiando ahí encontré uno de esos vasitos que le dan a ellos ahora, porque ya no son ni biberona, son eso que dice la hermana, ¿cómo se dice? Cípica, así, cípica. Bueno, entonces, yo lo agarré y estaba cuajada la leche. Entonces lo agarré y pues lo llevé al lugar donde se lavan los trastes y le empecé a lavar y no se le quitaba. Entonces agarré y lo puse aquí del agua y ahí lo metí. Me acordé que así lo hacían en Guatemala. Así lo hacían en Guatemala, ponían el agua y metían los biberones ahí. Entonces empezó a hervir el agua y se empezó a despegar todo. Entonces esos desechos, esa costra, eso que está ahí, es lo que nosotros tenemos de la maldad y tenemos que sacar. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios more dentro de nosotros, se meta hasta lo más profundo y empiece a sacar todos esos pensamientos malos que tenemos. Porque fíjense que dice el versículo, dice que desechando toda maldad, todo. Ahí no hay que un poquito hoy y un poquito mañana, dice todo. Pero ¿cómo le hago? Si está bien difícil. Nada más que se quiera bañar como voy viendo usted también, para que se le quite. Pero piense conmigo, ¿cómo hago yo para sacarme esa maldad, esos malos pensamientos que a veces vienen a nuestra mente? Esas malas actitudes que a veces tenemos en contra del jefe, en contra del compañero de trabajo, en contra de incluso las personas que son de negocio, a veces están peleando porque están a la par, porque dicen, no, porque este tiene más clientes que yo y todo, y todo eso viene a la mente. ¿Cómo hago yo para sacar todo eso de mí? Ese desechando, como dice Pedro, es sacar todo. Toda esa maldad que está dentro de nosotros. Fíjense, vamos a ir caminando un poquito más. Yo hubiese querido traerle todo lo que escribí, pero gracias a Dios, Dios sabe por qué. Pero Dios es bueno. Dios es bueno y me está enseñando. Me está enseñando. Yo quiero aprender del Señor. Dice, vaya conmigo al libro, a la carta de Job. No, a la carta de Santiago. Es que iba a decir Oh my gosh. Y veamos el capítulo 1, versículo 21. I will build it again. Santiago 1, 21. The project I did. And I'll carry it. And I forget. Alguien me lo lee, por favor. Pero recio, para que se oiga en esa cámara. You are good friend. Santiago 1, 21. Give me a lift. ¿Qué dice, bro? Everybody give it a lift. Then to go Por eso, to get back. abandonen toda inmundicia, todo exceso, vicio, y escuchen con docilidad la palabra que plantada en ustedes tiene poder para salvarlos. Amén. Otra versión. Por lo cual, desechando toda inmundicia, de abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Amén. There. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. O sea que cuando el Señor nos llamó a nosotros y nos hace nacer de nuevo, Él nos quita la maldad, pero quedan residuos. Y Pedro dice, saquen esos residuos.
Desechen todo eso que tienen. Santiago dice, saquen todo ese resto de malicia. Pero dice que de verdad que cuesta a veces. Cuando hay malicia en nuestro corazón, cuesta mucho que otra persona venga y le diga a uno las cosas que uno está haciendo mal, y uno dice, no, tú estás equivocado, tú no sabes. Mire, yo lamentablemente tengo que decirle esto, pero es que así es. Fíjense que yo me he topado en los diferentes discipulados a los que he ido, a los diferentes discipulados a los que se ha impartido la palabra, que no aceptan la palabra. Y ahí dice ese versículo, dice, recibir con humildad la palabra implantada. Dice que es tan difícil a alguien que se le ha implantado la maldad, ese conocimiento se le fue implantado, es muy difícil que esa persona acepte que está mal. Tiene que haber un poder en la palabra, tiene que haber un poder de convencimiento para que nos demos cuenta de que estamos mal. Por eso cuando usted recibió al Señor Jesús en su corazón, el Señor le desnudó el corazón y usted se vio y dijo, tengo que hacer un cambio. Por eso es que usted hoy puede decir, yo soy cristiano. Es por eso que usted hoy puede decir, yo soy evangélico. Pero tuvo que haber un poder en la palabra para que usted pudiera ver que dentro de usted estaba mal. Nosotros en nuestro deseo, en nuestro querer ayudar al Señor, que es, nosotros vamos y queremos que la gente reciba, pero no es con nuestro esfuerzo. No se puede ir a decirle al hermano, mire, haga esto, haga lo otro, haga aquí, haga allá. Usted está mal, hombre. Lo primero que me va a decir es, ¿usted quién es para venirme a decir que yo estoy mal? Pero fíjese que a veces, lleno del Espíritu de Dios, en el amor del Señor, usted va y empieza y implanta una plática con esa persona, y el Señor empieza a tocar a esa persona empieza a redarguir su corazón y dice, necesito hacer un cambio. Yo me acuerdo, y lo cuento y no me canso de contarlo, yo estaba sentado una vez en mi casa, llegó mi esposa con su amiga que acababa de recibir al Señor, ella estaba pero contenta, cualquier cosita que se le decía era sensible al Espíritu, y llevaba otra su amiga y me dice, hermano Oscar, háblele lo que me habló a mí. Yo que le hablé, le dije yo a ella, dígale lo que me dijo. Y mi esposa me dice, háblale. Y empecé yo en el deseo de querer hablarle a esa mujer, y así me miraba. Y yo hablándole y diciéndole, haciéndome un queso, como decimos, y la hermanita que acababa de recibir, llanto, y le decía yo, ¿qué le pasa? Es que esa palabra me pega, decía. Fíjese, ella tenía el deseo de que la otra recibiera lo que ella estaba diciendo, pero no se podía. ¿Por qué? Porque no estamos todos predestinados para esta gloria. Mire, dice que bendiga usted al Señor porque usted fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para recibir esta gloria. No es de todos. Es por eso que el decreto, es por eso que el por tanto de Pedro es para aquellos que hemos nacido de nuevo. Porque nadie lo entiende. ¿Cómo me voy a portar mal con el jefe yo si me paga nada más el mínimo? Yo quiero que me pague más si me estoy esforzando. Pero no es con el poder ni el deseo humano, es con el favor de Dios. Es por eso que nosotros fuimos llamados y somos salvos por gracia, porque la gracia del Señor está dentro de nosotros, y la gracia del Señor es un favor de Dios para con nosotros. Entonces a veces el Señor
porque no ponemos nuestro corazón plenamente en Él, no confiamos plenamente en Él, entonces Él nos permite que pasemos por esa situación. Pero Pedro dice, Santiago lo dice, por tanto, desechando, dice, toda inmundicia y todo resto de malicia, recibir con humildad la palabra implantada. Dice que ese recibir con humildad, usted no se lo puede decir a alguien que conoce la Biblia. Dice que a mí, por eso le decía yo, desafortunadamente me ha tocado que ir con hombres y mujeres que conocen los textos, que saben Biblia y no reciben la palabra del Señor. Eso es una tristeza porque no son humildes. Ahí dice. Esa maldad que tienen, ese orgullo de conocer la Biblia, ese orgullo de conocer el libro, los hace a ellos tener maldad, fíjense, en su corazón. Y no reciben con humildad la palabra que se les fue enviada. Entonces, cuando desafortunadamente le digo esto, porque qué tan difícil es enseñarle a alguien que ya tiene años en el Evangelio. Dice que yo de profesión soy maestro de educación primaria urbana en mi país, nunca la ejercí, pero yo tenía al tiempo de para agarrar mi diploma, yo tenía un año completito que yo tenía que alfabetizar 5 personas. ¿Qué es alfabetizar? Alfabetizar es enseñarle a leer, a escribir, a sumar y a restar a 5 adultos que por X y razón nunca fueron a la escuela y no saben leer ni escribir. Entonces nosotros nos íbamos y teníamos un grupito. Para tener contento ese grupito había que darles frijol, había que darles arroz, había que darles algo para que ellos fueran a la escuela. Entonces, cuando esos hombres ya adultos, estoy hablando de gente de 45, 50 años y un niño de 17 o 16 años, ¿quién les va a enseñar? Ellos rápido decían, ¿pero qué me va a enseñar este? Si es un niño. Pero fíjense que el niño, ese niño que lo miran así, ese niño Dios lo está usando. Acuérdese cuando el Señor Jesús llegó al templo, tenía 12 años y estaba hablando con los eruditos, con los sacerdotes, y los tenía todos con la boca abierta así, y él estaba hablando y los eruditos, los sacerdotes decían, ¿de dónde ha sacado tanta sabiduría este niño? Pero no todos lo aceptaron. Ese es el problema. Entonces, cuando nosotros, los niños, venimos y queremos y esforzarnos en traerles un mensaje a los maduros en la fe, lo rechazan. ¿Por qué? Por la bendita maldad, Señor la reprenda y la tire fuera. Es algo que está acabando con aquellos hombres, con aquellas mujeres de Dios que el Señor les ha regalado revelación, y hoy usted los mira en fornicación, en adulterio, en peleas, en discordias. Yo tengo la mejor iglesia, no, yo tengo esto, yo tengo el otro, y en realidad no tienen nada, porque no es de ellos, es de Dios. Dios se los dio. Entonces, cuando nosotros vemos que la iglesia está pasando por esa situación, cuando nosotros vemos, y Pablo y Pedro y los discípulos de aquel entonces se dieron cuenta, entonces ellos decretaron sobre la iglesia. Por tanto, hagan esto, hagan el otro, hagan aquí, hagan allá. ¿Para qué? Para desechar todo eso. Dice la Escritura misma, nos enseña de que nosotros tenemos que ir sacando esta maldad, esta malicia de nuestros corazones, de vuestras almas. Pero fíjense que vamos a ver otro texto, Tito 3:3. Tito 3:3. Tito.
¿Qué dice Tito 3:3? Acuérdese que Pedro le está hablando a los nacidos de nuevo. Santiago le está hablando a los nacidos de nuevo. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. Aleluya, ahí nomás. Éramos, o sea que ya no somos. Pero ¿por qué la necedad está dentro de nosotros? Mire, ¿quién estudió aquí? ¿Quién sabe qué es cáncer? ¿Qué es cáncer? ¿Qué es cáncer? Lo que usted se le ocurra, diga. ¿Qué es cáncer? Células malas. Es la maldad. ¿Qué es cáncer? Dice que son células malas. Pero usted cree que nuestro Dios Todopoderoso, el Dios perfecto, puso células malas en nuestro corazón, puso células malas en nuestro cuerpo. Yo creo que no. Entonces, cáncer no es una enfermedad. Primeramente, no es una enfermedad. No es. Descártelo. Vamos a hacer de cuenta que este es el estómago. ¿Cómo es un estómago? Más o menos así, ¿no? Más o menos. Y vamos a poner que este sea el hígado. Sí, el estómago es como un cacahuate, no está cerradito y grueso de aquí. Una gaita dirían por ahí. Bueno, entonces este es el estómago. Entonces, por nuestra mala alimentación, por nuestra mala forma de no hacer ejercicio, por nuestra mala forma de no cuidar el templo y la morada del Espíritu de Dios, este tiene células y este tiene células y no son iguales. No son iguales. Pero por X y razón, una de estas se desprendió y vino a caer aquí. Pero como las células no son iguales, no tiene cómo alimentarse, entonces se va a morir. Entonces, por no morirse, empieza a hacerse aliadas a las otras de ahí y se las empieza a comer, y entonces, como no tiene casa, se empieza a hacer grande, 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 hasta que mató el órgano. Eso es cáncer. Y hasta aquí no tiene cura para él. Pero para nuestro Dios tiene cura. Para nuestro Dios tiene cura. ¿Por qué? Porque toda enfermedad fue llevada en la cruz del Calvario y todo lo malo que nosotros hacemos, Él lo puso ahí y nos dio vida nueva. Entonces, eso es cáncer. Así es la maldad. Bring this cake for me for Father's Day. Y si usted no hace nada por quitarse la maldad, va a crecer y va a terminar como muchos terminan allá afuera, peleándose. Dice que es tan triste ver que en la familia cristiana evangélica hay divorcio. Pero si nosotros desecháramos la maldad, como dice Pablo, como dice Pedro, como dice Santiago, nosotros pudiéramos combatir cualquier situación. Entonces, seamos humildes, no seamos necios, no seamos tercos. Dice que yo le pregunto a usted, si hoy viniera un niño de 20 años ahí, cruza la puerta con su portafolio, su Biblia y todo, y le dice a la hermana Leslie, me enviaron a mí para darle la palabra, pase adelante. Vamos a hablar del matrimonio. Es un niño de 20 años sin ninguna experiencia en el matrimonio. Pregunto,
¿Me va a enseñar algo? Yo digo sí. Porque él trae palabra de Dios. No viene él. Claro. Pero desafortunadamente los cristianos no somos así. Yo tengo un discipulado de jóvenes. Llegan los jovencitos a enseñarles. Y dicen que él está estado ahí. Solo mis 2 hijas están de jóvenes. Y de ahí todos así, ya mareados así. Y ahí sentados ahí. Pero fíjense que el Señor nos enseña, ¿cierto? Aquí nos y él nos enseñó, hermano. Y entonces yo le pregunto, ¿podía el Señor Jesús hablar de matrimonio? ¿Podía el Señor Jesús hablar de la familia? ¿Podía el Señor Jesús hablar de la crianza de hijos? ¿Y entonces por qué lo desecharon? ¿Por qué lo desecharon? Porque había maldad en el corazón. Tanto conocimiento, tanta cosa, y no poder ser humildes a recibir la palabra que del cielo había caído para ellos. Pero yo hoy los bendigo, porque si no, no hubiera habido chance para mí. Yo hoy bendigo a Israel y a los judíos, porque si no, no hubiera habido chance para nosotros. Aún todavía hoy en día ellos siguen con la necedad y la terquedad de que nosotros estamos equivocados. Ellos no aceptan que nosotros adoremos al Señor Jesús. Ellos no aceptan que nosotros adoremos a nuestro Señor y digamos, tú eres el Mesías, tú eres el Dios poderoso, eres el omnipotente, el omnisciente. Ellos no lo aceptan. Pero es porque hay maldad en ellos. Hasta que ellos se erradiquen toda esa maldad, entonces ellos van a comprender y a entender que este libro, hermoso libro, que contiene la palabra de Dios, necesita un Espíritu de Dios para que poder entenderlo. Dice que yo he platicado con doctores, licenciados, maestros y de todo. Pero ¿y ustedes por qué leen ese libro? Si es un libro cualquiera. A mí no me enseña nada, dice. Yo tengo que estudiar la enciclopedia de no sé quién, tengo que estudiar el libro de no sé quién, tengo que estudiar, y ellos leen y dice, y luego dice, tengo que leer los decretos de justicia, tengo que leer el decálogo de esto, y ellos dicen un montón de cosas. Pero si le pusieran amor a la palabra y dejaran que el Espíritu de Dios les revelara lo que la palabra les dice, ellos dejarían de hacer muchas cosas. Fíjense que había en Guatemala, y hubo en Guatemala, el Señor lo tenga en gloria, el pastor Otto Leonel Ríos Paredes. Él era doctor de profesión. Cuentan, no me consta, pero lo creo. ¿Por qué? Porque el amor que Dios depositó en él está en mí, y yo lo creo. Dice que llegaban los pacientes y se sentaban ahí con él y se ponían a platicar y le decían, ¿pero qué le duele? Dice que los pacientes empezaban a decirle esto y el otro y de repente decían los pacientes, no necesito medicina, ya me sané, ya no tengo dolor, ya no tengo esto, no tengo... Y le dice, doctor, ¿qué me hizo? Nada. Él la sanó. Él lo sanó. Dice, cuentan que él sanaba a la gente solo con pláticas. ¿Por qué? Porque les instruía de la palabra. Les hablaba de las cosas que el Señor le había enseñado a él. Y una cita con el doctor era de 2 horas.
y el paciente salía sin necesidad de medicina. Y eso es increíble, yo lo creo. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios. El Señor lo usó. Toda esta revelación que usted hoy tiene, la amabilidad de tener aquí, el Señor se la dio a este hombre. Antes en Guatemala y antes en alrededor del mundo no se escuchaba de Guatemala, pero se empezó a escuchar de Guatemala por aquellos hombres que le creyeron a la palabra, aquellos hombres que empezaron a instruirse y empezaron a salir de Guatemala. Y hoy, si usted se da cuenta, la mayoría de pastores alrededor del mundo son guatemaltecos y son buenos. Ponce, en Honduras. Y uno se queda así, dice uno, tremendo. ¿Pero por qué? Porque esos hombres desecharon la maldad de ellos. Todo ese conocimiento que tenían de medicina, de cosas, todo eso que se les había instruido, ellos lo desecharon y pusieron la palabra de Dios, atesoraron la palabra de Dios y empezaron a desechar todo eso malo y empezaron a poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Entonces, sigamos adelante. Entonces, ya quedamos en que necesitamos recibir con humildad la palabra del Señor. Ya quedamos que necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Vamos a ir a Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. ¿Qué dice? Colosenses 3:8. Gloria a Dios, aleluya. ¡Hija! Dice, pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas: la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Aquí dice otra, el lenguaje soez. Se entiende por lenguaje soez las palabras obscenas, las palabras que tienen doble sentido. Pero fíjense que lamentablemente, hermano, esto es tremendo, pero así es. Estamos en los trabajos, estamos con los compañeros de trabajo y de repente, ¡pum!, cae un chiste. Y empiezan a contarlo, pa, y ahí está el cristiano, está con la boca abierta. Y de repente todos se ríen, ¡ja, ja, ja, ja! Aún nuestros pensamientos no son, ¿cómo se dice? Ajenos al Señor. Él los conoce. Entonces, fíjese que esas, y a veces, fíjese, ¿ya? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? O llega el patrón y dice, fíjate que trae estas cosas, y se queda uno. Pero lo pensó. Es que no se le escapó, lo pensó. Por ahí dicen, a mí no me haga caso, pero por ahí dicen, pero es que no lo dije. No, pero lo pensaste. Lo pensaste. Y entonces ahí dice que tenemos que ir quitándonos todos esos malos pensamientos, todas esas iras, esas cosas. Miren, no hay peor cosa que en el matrimonio haya un necio. No hay peor cosa que en el matrimonio haya un necio. Olvídese. Si hay un necio en el matrimonio, tengan por seguro que todo el tiempo va a estar en discordias, en peleas, en maltratadas, hasta maldiciendo. ¿Por qué? Porque el necio tiene mis chicharrones truenan y aquí mando yo. Y aquí las cosas se hacen así, 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 y así son. No, pero es que mira, no, así digo yo, no, pero es que no, así es. Mejor quedarse callado.
aún el necio es considerado sabio cuando calla. Dice que pusieron en el Facebook, pusieron algo, dice, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo decía? A ver si me acuerdo. Decía, se necesita ser joven para ser sabio, y se necesita ser sabio para ser estúpido, algo así. Yo me quedé pensando y dije, qué brutos. Porque el sabio, ¿qué es lo opuesto del sabio? El necio. No es el estúpido es un tonto. El necio no es tonto. El necio quiere que las cosas se hagan como él quiere. No es tonto, es terco. Él quiere mandar. Y no hay peor cosa que en el matrimonio exista un necio. Entonces, si hay necesidad en usted, cuando haya una discusión, mejor quédese callado. Mejor, aquí no entran moscas, dicen por ahí, ¿verdad? Mejor eso, calladito. Por dar la vuelta y ya que después que se calmen los ríos y las aguas, se venir y a decir, esto. La necedad ha roto matrimonio. Es que no me comprende, no me entiende. Pero allá la vecina sí me escucha, sí me entiende, oye con la vecina de Yo estaba escuchando a un pastor dando clases a los padres de los hijos, diciéndoles, cuando usted le habla a su hijo y haga algo, si él le grita, dice usted no le grite, porque al momento de usted gritar, usted le está dando al niño autoridad a que le vuelva a gritar también para atrás. Que mejor voy a hacer daño para encargarse a caminar, pero estaba hablando de ti, niños. Y era pastor, y se vaya con un pensamiento a la palabra de iglesia cuando ya todo se calmó lo que dijo. Es que no se puede. Mire, dice, hay maldad en el que no recibe la palabra, en el necio y desobediente. Pero yo me pregunto, a esta altura del partido, ya nos dimos cuenta de que hay maldad en nuestro corazón. Que hay personas que tienen esta palabra. Sí, yo sé. Hermano o hermana, sí, yo sé. Hermana, sí, yo sé. Y sí, yo sé. No, sí sabe. Pero lo que pasa es que no acepta el consejo de alguien. Y tiene el problema, pero no quiere dar su brazo a consejo. Entonces cuando usted escuche a una persona que dice, yo sé, es que yo sé, tal y tal cosa, yo sé. Hermano dice que yo sé. Esa persona tiene un problema y tiene que quitárselo. Tiene que aprender a ser humilde. ¿Por qué? Porque entonces todo lo sabe. Es como un huevo. No le entra por nada, por ningún lado. Está sellado. Le voy a decir por qué. Dígame. Hay gente que dice, yo sé, pero no hacen cambio. Y hay gente que dice, sí, yo sé, que va y se pone a meditar y tengo que estudiar. Y puede hacer cambios, pero depende de la palabra es luz. Entonces cuando viene, es como un espejo que deja verse, pero Dios mío, he estado pecando, porque no es la regué. El Señor dijo, vengo a perdonar mis pecados, no la regazón que damos. Entonces cuando estoy yo reconociendo, pero si va a haber un cambio de verdad. El reconocer es algo que ya lo reconocí, pero va a haber cambio. Dice que Mis amigos me dicen así, sí, yo sé, pues cambie, haga algo, pues haga algo, porque mi hijo tiene esa costumbre, papi, sí, yo sé, haga algo, sí. Entonces, pues haga algo, ¿no? Ya que lo sabe, ¿no? el problema de esas personas
no aceptan, como dice usted, hermano. Es que están metidas en su yo. Ajá. Yo va para Sí, yo sé. Y esas personas, Dice, yo va para arriba. esas personas tienen un problema. Se llama No, pero el problema es el yo. No que conteste si yo soy creen que no necesitan de nadie. A veces dicen yo sé para que ya no le siga haciendo nada. Sí, sí. Ajá. Como que dice, ok, pero no hay arrepentimiento. No existe. Incluso a mí yo lo he dicho. Cuando creo que yo estoy en la verdad y me dicen, hey, pero mira, para no seguir discutiendo y no escucharlo más, le digo, sí, yo sé. Aunque mi mente no lo voy a hacer. Sí, lo admito porque no quiero falta de humildad pues para reconocerlo. A veces digo, no, tú estás equivocado y yo creo que estoy en la verdad. Está tremendo, ¿ah? Que si yo estoy aprendiendo hoy, mucho estoy aprendiendo. Yo también, hermano, porque ¿Sí? lo que todos estábamos diciendo, sí, yo sé. Dice, a mí me ha tocado, hermano, que me han dicho eso y digo, sí, yo sé. Y a veces por la, ¿cómo le diré? Por no preguntar qué es eso, o qué es lo que me están explicando. Sí, yo sé. ¿Y qué te dijo? Oye, no sé. Estuvo bueno. Que digan, para que no lo vean a uno que no estudió, que no hizo. Sí, ya sé, ¿qué será? Oye, sí, será, hermano, dice que no le entendí, ¿me puedes explicar eso? Pero a veces, como no podría estar, ya que no queremos trabajar, ¿Sabe cómo uno aprende? ¿Sabe cómo aprender? Dejándonos que nos enseñen. Pero era lo que el ejemplo que les ponía. A veces porque es un niño que está predicando. Falta de humildad. ¿Quién me va a enseñar el hermano? Fíjense, así son. ¿Se imagina que se nos presentará el Señor Jesucristo a los 12 años? Y gente que nos va a enseñar, el hombre nos va a dar la paliza. Menospreciamos. ¿Ya? No. He estado bien. No, es que bueno, todo esto está pasando a mí en mi trabajo. ¿Cómo? De lo que hemos estado hablando. Qué bueno. Fíjense que lo más hermoso de la palabra de Dios es que nos edifica. Y si nos está edificando y nos está enseñando, no seamos necios. Mire, el sábado tuvimos discipulado de jóvenes en la casa. Había que bonito estaba yo ahí oyendo al hermano. O tal vez sea yo no sé, pero yo apuntaba, lo grabé y todo, y lo vuelvo a ir otra vez. ¿Por qué? Porque me edifica. A veces no le atino a todo. Es que mire, si algo, ¿por qué el hermano Otto, por qué los hermanos han empezado a grabar o empezaron a grabar las predicaciones y todo? Es porque a veces no se capta todo. Y agarramos una cosita, pero lo demás se fue. Y entonces tenemos que volver a escucharlo. Por eso, decía el hermano, me estaba diciendo el hermanito que fue a predicarnos, yo tengo así, hermano, un baúl lleno de predicaciones del hermano Otto, desde el 1900, no sé qué. Y yo, de veras, sí, yo era un niño. Y a los 14 años me pegó el Señor. Me agarró y mi familia me contó su testimonio. Por somos, y como un niño cruel. Si usted piensa que
usted es adulto y acepta al Señor adulto y piensa que le van a hacer caso, usted lo va a soportar porque ya es adulto. Pero un niño, 14 años, insultarlo, decirle barbaridad y media, echarlo de la casa, eso está tremendo, hermano. Y yo cuando él me contó todo eso me quedé asustado, dije, lo que me ha pasado a mí no es nada. Pero entonces volvamos a la situación. Dice Colosenses 3:8, dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Efesios 3:31. ¿Qué dice Efesios 3:31? Ya vamos a ir terminando, hermano. Ya vamos a ir terminando. No se me. Solo quedan 10 minutos. ¿Efesios qué? 31. No, perdón, 4:31, perdón. Mire, pues ya ando yo. 4:31. Ya estoy cansado. Sea quitada de vosotros toda amargura. Ahí, amargura. Ahí quedémonos. Toda amargura. Y que la maldad es tremenda, hermano. La maldad es tremenda. Nosotros, a ver, ¿quiénes han perdido familiares aquí o seres queridos ya que han pasado? Yo ya perdí a mi papá y mi mamá. Pero no hay peor cosa que tener un desamor. No hay peor cosa que tener un desamor. Yo creo que yo pasé por un desamor. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que usted tal vez ya va mejorando, ya está en los caminos del Señor, ya va mejorando, ya va en el camino, va en el proceso, ya se fue olvidando de esas cosas. Pero por X y razón, la maldad, que el Señor la reprenda, se encuentra usted a fulano por allá de años, y dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto verte, sentate, platiquemos un rato. Y se pone a platicar ahí usted y la maldad empieza a trabajar. A este le gustaba escuchar aquella canción. ¿Vos te acordás de aquella canción que oíamos con aquella tu chava y este y otro? Y pum, le pone la canción. ¿Qué le está ministrando? Tristeza. Y empieza usted a sentirse triste. Y empieza usted, oh sí, y te acordás y esto, y empieza usted a sentirse mal. Y cuando usted menos siente, ¡pum!, le da vida a la maldad. Y entonces ya agarra la botella y ella dice, no, gloria a Dios. ¿Cuál gloria a Dios? Y nos ponemos, la maldad así es. Espera el momento indicado para poder inyectarle toda la malicia que pueda para que usted caiga. Esos son los dardos de Entonces, esa amargura, el Señor la reprenda, no debe de existir en usted. No debe de existir en usted. Como dicen los psicólogos y la gente de ciencia, la depresión no debe existir en usted. La amargura no debe de estar en usted. Deséchela, sáquela. All the people, that's enough. Okay, that's enough of you. Acordando de la que se ayer decía mi mamá. Ay, es que estoy desviada. Le digo, pues no debe estar bien. ¿Y cómo hago? Digo, pues sáquela, deséchela de pensamiento. Ay, pero es que hoy yo me siento sí, me lo imaginé, hermano, así como agarrando la depresión. Bueno, y fíjense que somos tan atrevidos a veces los cristianos que pensamos, que creemos que no nos va a pasar nada y nos vamos a meter a la cueva del lobo.
así somos. Miren, le voy a hablar de mi caso. Yo tuve muchos conflictos con mi esposa por esta misma razón, porque ella llegaba, se juntaba con sus hermanas, y cuando llegaba a la casa llevaba otras ideas en la cabeza. Yo le decía, pero ¿por qué? Si hace ratito estábamos, no, pero es que el otro, que aquí señora, mamá. Entonces le dije yo una vez, ¿sabes qué? No te caes en juntarte con tus hermanos. No, que tú estás loco, que esto y que el otro. Le dije yo, bueno, lo puso en práctica, y dije que cambió, pero así se alejó completamente de su familia, y hasta después solo por chispacitos. Pero ¿cómo estás? Bien, come bien. Y fue mejorando nuestra relación de los dos. Pero a lo que le quiero llegar yo es que nosotros le damos pie a la maldad. Ya la conocemos, ahora sí ya la conoce. Ahora ya sabe que sí está. Y que el diablo no tiene ningún poder sobre usted. ¿Verdad? El Señor lo reprenda, ¿eh? Pero la maldad sí puede. La maldad sí puede, porque hay desechos de maldad en nuestro corazón. Hay desechos de maldad en nuestro corazón. Y tenemos que sacar. Tenemos que sacar. Pelee, luche, llore, grite, haga lo que pueda, pero sáquelo, deséchelo, dice Pablo. Deseche todo lo que haya de malicia en su corazón, deséchelo. Deséchelo. Ya, usted tiene que ser libre de poder darle un abrazo a su hermano, o darle un beso a su hermana, desechando toda maldad y toda malicia. Tenemos que saber, y sabemos que está ahí, y tenemos que sacarlo, hasta con nuestros propios hijos. A veces les inyectamos nosotros esa maldad. A usted no se deje, así le decimos. Tal vez el otro viene ahí y fíjate, mamá, que tengo tal persona me está diciendo, no se deje, si se deja le pego. Imagínate. Ya bien gaditos ahí, se van para afuera, ya no me voy a dejar. Si me dejo me pega mi mamá, mejor me descuento este. Y ahí va con el ojo hinchado de regreso, todo trabado. Y en lugar de inyectarle, mire, mijo, sea dulce, mire, si hay un problema, vaya con la maestra, vaya con el director, o venga conmigo, que platiquemos con la mamá de su hijo, todo. No se deje, así son. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con lo que le decimos a los hijos, porque les inyectamos maldad. Porque ¿quién conoce la maldad? ¿Quién conoce la maldad? Si por la ley conozco, dijo Pablo, que mentir es pecado. ¿Quién conoce la maldad? Solo el Hijo de Dios que hay maldad que tiene que cuidar. Porque Dios mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. No, pero usted no espera que los de allá afuera conozcan la maldad. Ellos ahí están, hasta allá vamos a matar. Ellos, para ellos eso es normal. Mire qué tan fuerte es la maldad que ya ha metido a nuestros hijos en la educación de que Pedro y Pablo se pueden casar. Y ahí están nuestros hijos. Mamá, déjalos, así son. No. Reprenda el diablo en el nombre de Jesús. Reprenda la maldad en el nombre de Jesús. Uno de los textos, uno de los significados que tenía yo de la maldad ahí, mira, ahorita me estoy acordando, dice que es un sustantivo femenino. Y por ahí dicen los estudiosos de la Biblia, dicen que puede ser que el diablo no sea diabla, digo no diablo sino diabla, porque tiene mucho conflicto. Y si alguien es conflictivo,
Trabajar con mujeres es difícil, hermano. Es difícil. No porque, no les estoy diciendo que sean ustedes malas, no. Pero es difícil. Es más fácil que trabajar con hombres que trabajar con mujeres. Entonces, no estoy diciendo que ustedes sean malas, no. El Señor reprenda al diablo, no. Pero esa maldad está ahí. Y tenemos que sacarla. Las mujeres son muy sensibles, demasiado sensibles. Ahorita dice el hermano, conflictivas. Las mujeres son más competitivas entre ellas. El hermano está diciendo algo que es cierto, solo iré diciendo. En la mesa. Sí, es cierto. Yo trabajo con puras mujeres. Fíjese, lo que dice el hermano es un buen ejemplo. Fíjese. Va caminando usted con su mujer ahí, y en lugar de ver a usted, las mujeres miran a su mujer. Mira cómo viene vestida. Qué ridículo. Es cierto. Usted dio el clavo, después que lo amo en el nombre de Jesús. Es cierto. Pero entonces, vamos a terminar. Dice que siempre, fíjense que la maldad da a luz a otros seres que nos pueden hacer daño. El único que puede ver que hay maldad en nosotros es Dios. Para fortalecernos en la palabra, Salmo 10:14. No, perdón, no es Números 23:21. ¿Números? Sí, Números 23:21. Perdón. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Números 23:21, números. Perdón, número 23:21. Y ustedes ya déjenme. Número 23:21. No ha notado iniquidad de Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, júbilo de reyes. Sí, se dice, él no ha observado malicia o maldad en Jacob, ni ha visto maldad en Israel. El único que puede ver que hay maldad en nosotros es Dios. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos de que hay maldad en nosotros? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso es que nos podemos dar cuenta, por eso es que nuestros ojos espirituales están abiertos y podemos ver la maldad que hay dentro de nosotros. No se fija en nosotros, porque para eso sí somos buenos, ¿verdad? Nos fijamos en la maldad del otro. Pero dice que aquí el estudio es para usted mismo. Cuídate de ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo, y de lo que enseñas. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos, dice Santiago que la lengua es un miembro tremendo, puede encender un fuego, así. Entonces nosotros podemos destruirle la vida a nuestros propios hijos con las palabras que les decimos. Si ustedes le dice palabras obscenas a sus hijos desde pequeños, ellos van a crecer con eso en la mente, con eso en su corazón, y puede llegar el día en que la maldad le dé vida a eso. ¿Por qué? Porque al llegar el momento del crecimiento, como el niño que le quitaron el regalo y le dijeron, ya creciste, en ese momento, ¡pum!, se despertó él. En ese momento, en el momento en que ese niño se dé cuenta que alguien le diga, ay, tú eres así, 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 mi mamá me lo decía, y es cierto, así soy. Imagínense, ya le dio vida a eso.
Entonces, la maldad le da vida a ciertas cosas que nos vamos a seguir viendo el próximo lunes. Y dice, para terminar, vaya conmigo a Job 15:35. Ahora sí, Job 15:35. Job 15:35. ¿Qué dice? A ver, léame del 34 en adelante. ¿Quién lo tiene? Porque estéril es la compañía de los impíos, y el fuego consume a las tiendas del corrupto. Conciben malicia, dan a luz iniquidad. ¿Qué más? Y en su mente le da a luz a la iniquidad, la maldad le da a luz la iniquidad y al engaño. Y del engaño vamos a hablar la próxima semana. Apúntelo, y si quiere estudiar algo sobre el engaño, sería bueno que lo estudie, para que así cuando usted venga y nos pongamos a platicar y el Señor le da luz más que a mí, usted puede aportar algo. Acuérdese, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que dice Pedro, por tanto, desechando toda malicia. Entonces usted hoy ya sabe que en usted hay maldad. Ahí sí, como dijo un pastor, dice que estamos fritos y sin manteca. Entonces ya sabe, y al que sabe, la misma escritura dice, al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. A otra versión dice, al que mucho se le ha enseñado, más se le pide que enseñe. Fíjese cómo dice. Entonces, es importante que usted tenga en su mente de que en usted hay maldad. Está ahí. Desechos de maldad hay en nuestro corazón y tenemos que sacarlas a como sea lugar. Cuando